Un coronel condecorado yace en una cama estéril de hospital, atormentado por un desastre clasificado ocurrido hace más de una década. Cuando una enfermera civil tranquila y aparentemente insignificante menciona casualmente un código secreto que oficialmente nunca existió, la sangre del coronel se congela. ¿Quién es ella realmente? Lo que encuentra en su archivo restringido cambia absolutamente todo. El Centro Médico Militar Brooke, BAMC, en San Antonio, Texas, era un lugar de sanación. Pero para el coronel Richard Hayes, se sentía más como un purgatorio. Las luces fluorescentes zumbaban con una monotonía insoportable, un contraste brutal con el rugido caótico y ensordecedor de la tormenta de arena siria donde un IED casi le arrancó la pierna izquierda 3 semanas antes. A sus 52 años, Hayes era un veterano de carrera, Fallujah, el Valle de Korangal y demasiados caminos olvidados para contarlos. Conocía el precio de la guerra mejor que nadie. Estaba grabado en las líneas profundas de su rostro y en las cicatrices de metralla que cruzaban su torso. Pero no era el dolor físico lo que lo mantenía despierto. Eran los fantasmas. En el turno nocturno trabajaba la enfermera Abigail Preston. Cerca de los 40, cabello rubio canoso recogido en un moño desordenado y una calma inquietante. Nunca corría. Nunca levantaba la voz. Parecía anticipar todo antes de que ocurriera. A las 3 horas, Hayes cayó en una pesadilla brutal. Revivía una misión secreta en el Mand, Afganistán, en 2012. Una operación de fuerzas especiales que terminó en desastre. Su unidad quedó atrapada bajo fuego enemigo, sin comunicación y sin médico de combate. Entonces sucedió algo imposible. Mientras deliraba en la cama, Hayes murmuró: Viper 30, aquí Outcast actual, estamos en Broken Arrow. Abigail se inclinó hacia él y respondió con una voz fría y militar. Outcast actual, mantenga posición. Ángeles en camino. Autentique Charlie Tango Naine. Los tenemos en radar. Los ojos de Hayes se abrieron de golpe. Ese protocolo era ultrasecreto. No existía en registros oficiales. Y ninguna enfermera civil debía conocerlo. Charlie Tango Naine era un código rotativo de autenticación utilizado exclusivamente por elementos de JSOC en el teatro de operaciones del MAND durante el invierno de 2012. Abby ofreció una sonrisa educada y ligeramente apenada. He trabajado muchos años en hospitales para veteranos, coronel. Uno aprende cierta terminología. Usted estaba gritando algo sobre un Viper, solo dije lo primero que sonó militar. Le acomodó la manta y revisó el monitor por última vez. Trate de descansar, coronel. Voy a reportar la agitación para que el turno de día ajuste el manejo del dolor. Luego salió de la habitación en silencio. Hayes permaneció inmóvil en la oscuridad. Ella estaba mintiendo. La frase había sido demasiado perfecta. La cadencia exacta. Charlie Tango Naine no era algo que alguien aprendiera viendo películas de guerra. Era información clasificada SCI de máximo secreto. ¿Quién demonios era Abigail Preston? A las 8 de la mañana siguiente, Hayes había convertido su habitación de hospital en un centro táctico improvisado. Ignorando las protestas de su terapeuta físico, pidió su laptop gubernamental y estableció un túnel VPN seguro hacia servidores del Pentágono. Como coronel con autorización de alto nivel, sabía que incluso dentro del Departamento de Defensa existían puertas prohibidas. Aún así, comenzó por lo básico. Buscó el expediente de Abigail Preston, enfermera registrada. El archivo parecía absurdamente normal. Nacida en Grand Rapids, Michigan. Graduada con honores de Johns Hopkins en 2015. Trabajó en un hospital civil de Chicago. Contratista del sistema médico militar desde hacía 3 años. Sin antecedentes penales. Crédito impecable. Demasiado perfecto. Para un civil parecía un currículum impecable. Para un oficial acostumbrado a inteligencia militar, parecía una identidad fabricada meticulosamente. No había vacíos laborales. No existían multas de tránsito, publicaciones viejas o rastros digitales desordenados de una vida real antes de 2015. Hayes tomó su celular y marcó una línea segura. ¿Calewa? Richard, pensé que estabas disfrutando gelatina y baños de esponja en San Antonio, bromeó una voz ronca. Era el mayor general Thomas Calewa,
ahora asignado en la Agencia de Inteligencia de Defensa, la DIA. Necesito un favor. Fuera de registros. Quiero una investigación profunda sobre una contratista civil aquí en Banff. El tono de Kalewa cambió de inmediato. ¿Estamos hablando de contrainteligencia? No lo sé todavía. Anoche una enfermera repitió un código de autenticación altamente clasificado de la operación Pale Horse. El silencio fue absoluto. Kalewa conocía perfectamente esa operación. Dame el nombre. Abigail Preston. Supuesta graduada de Johns Hopkins. Quiero biometría, huellas, reconocimiento facial, revisa SIP Renet y Wix. Busca fantasmas. Dame 2 horas. La llamada terminó. 2 horas después, la laptop de Hayes emitió un sonido. Había llegado un archivo cifrado. Sin asunto. Sin mensaje. Solo un PDF y una grabación de audio. Abrió el documento. Una franja roja apareció en la pantalla. Top Secret, acceso especial requerido. Debajo había una fotografía. Era Abigail, pero no llevaba uniforme de enfermera. Vestía equipo táctico completo, cubierta de tierra y pintura de camuflaje, parada en la rampa de un helicóptero Black Hawk MH-60. La mujer tranquila del hospital había desaparecido. En la imagen, sus ojos eran fríos como acero. Hayes siguió leyendo y sintió un nudo en el estómago. Su nombre no era Abigail Preston. Era la mayor Sarah Jenkins. El expediente, parcialmente censurado, revelaba que había ingresado a la Fuerza Aérea como rescatista PJ, algo extremadamente raro, antes de ser reclutada discretamente para una unidad médica Tier 1 ultrasecreta conocida dentro de JSOC simplemente como Night Angels. Una unidad fantasma. Los Night Angels eran una unidad fantasma de médicos de combate de élite incrustados con Delta Force y SEAL Team 6 en las operaciones clandestinas más peligrosas alrededor del mundo. Ella no era solo una soldado. Era una leyenda dentro de la comunidad de operaciones negras. Su distintivo era Valkyrie actual. Hayes revisó sus condecoraciones. Estrella de plata. Cruz de la Marina. Otra estrella de plata. La cantidad de reconocimientos clasificados era impresionante, pero fue la última entrada de su historial operativo la que lo dejó completamente paralizado. Fecha: 14 de noviembre de 2012. Ubicación: provincia de Helmand, Afganistán. Operación Pale Horse. Las manos de Hayes comenzaron a temblar. Abrió el reporte posterior a la misión, parcialmente censurado. Cuando su unidad, Outcast actual, quedó atrapada y sin comunicaciones, un helicóptero médico no autorizado rompió el protocolo para extraerlos. Durante el descenso, el piloto recibió un disparo de francotirador a través del parabrisas. Según el informe, la mayor Sarah Jenkins tomó el control del Black Hawk mientras caía en espiral, logró estabilizarlo y aterrizó bajo intenso fuego de RPG. Después abandonó la cabina. Entró sola a la zona de muerte con únicamente una pistola y un botiquín médico. Sacó arrastrando a 3 soldados gravemente heridos, incluido un joven teniente coronel inconsciente llamado Richard Hayes, y lo subió al helicóptero antes de despegar ella misma. La aeronave sufrió daños catastróficos y terminó estrellándose del otro lado de la frontera, en zona aliada. Hayes siguió leyendo. Estatus: Kia. Restos no recuperados. La mayor Sarah Jenkins había muerto oficialmente en aquel accidente. Fue enterrada con honores militares completos en el Cementerio Nacional de Arlington. Un ataúd vacío. Hayes se quedó mirando la pantalla mientras las luces fluorescentes del hospital parecían quemarle los ojos. La mujer que le había cambiado el suero la noche anterior. La enfermera tranquila que le llevaba hielo. Era oficialmente una mujer muerta. Una operadora Tier 1 que le había salvado la vida 14 años atrás. Una mujer que el gobierno de Estados Unidos creía convertida en cenizas en el desierto afgano. La puerta de la habitación se abrió. Hayes cerró la laptop de golpe y la escondió bajo las sábanas justo cuando Abigail Preston, o mejor dicho, la mayor Sarah Jenkins, entró sosteniendo una nueva bolsa de solución salina. Ella lo observó inmediatamente. Respiración acelerada. Sudor en la frente. Y el ligero bulto de la laptop escondida bajo las cobijas. Por un segundo eterno, ninguno habló.
El aire en la habitación se volvió pesado. Su ritmo cardíaco volvió a subir. Coronel, dijo ella en voz baja mientras avanzaba hacia la cama. Estoy bien, respondió Hayes apenas susurrando. Solo estaba leyendo unos archivos viejos. Abby se detuvo al pie de la cama. La fachada amable de enfermera seguía ahí, pero su postura había cambiado. Más recta. Perfectamente equilibrada. Evaluando salidas. Los archivos viejos pueden ser cosas peligrosas, coronel, dijo con un tono tranquilo, aunque cargado de advertencia. A veces los fantasmas que uno busca no deberían encontrarse. La tensión en la habitación era tan densa que podía cortarse con un bisturí. El coronel observó a la mujer frente a él. Llevaba simples uniformes azules de hospital y un estetoscopio colgando del cuello, pero ahora irradiaba conciencia táctica como una operadora de combate. La cuidadora amable había desaparecido. En su lugar estaba un fantasma Tier 1. Se supone que estás muerta, susurró Richard. Leí el informe. El Black Hawk quedó destruido. Abigail se alejó de la puerta en absoluto silencio. Se quitó el pasador del cabello y dejó caer lentamente su melena rubia grisácea sobre los hombros. Los restos quedaron destruidos porque yo misma preparé las líneas de combustible para explotar después de sacar tu cuerpo inconsciente de la zona de extracción, dijo fríamente. Tenía que asegurarme de que no quedara nada identificable para los equipos de recuperación. Richard intentó incorporarse, gimiendo de dolor cuando las heridas de metralla en sus costillas ardieron nuevamente. ¿Por qué? Nos salvaste. Me salvaste a mí. Ibas a recibir la medalla de honor del Congreso por lo que hiciste en el MAND. ¿Por qué fingir tu muerte y pasar 14 años trabajando como enfermera en BAMC? Abigail se acercó a la cama y desconectó violentamente la laptop gubernamental de la corriente. Luego clavó sus ojos en él. Porque la bala que mató a mi piloto durante el descenso no fue disparada por insurgentes locales. Su voz era fría como hielo. Era munición perforante personalizada. Disparada por un contratista que trabajaba para nosotros. Hayes sintió que el estómago se le hundía. Abigail dio un paso más cerca. Nos tendieron una trampa, coronel. La operación Pale Horse no fue una misión fallida. Fue una ejecución programada. Los monitores junto a la cama de Richard comenzaron a emitir pitidos cada vez más rápidos. Un sudor helado recorrió su cuello. Una ejecución, ¿por qué? Preguntó. Tu unidad descubrió una red fantasma, explicó Abigail mientras escribía rápidamente en la laptop, ignorando por completo los niveles de seguridad del sistema. Durante su operación en el Valle de Korangal una semana antes, interceptaron un cargamento de armas. Pero no eran restos soviéticos. Eran municiones estadounidenses de última generación con números de serie activos, vendidas al enemigo mediante fondos negros manejados por contratistas privados. Levantó la mirada apenas un segundo. Elementos corruptos dentro de Constellis y los remanentes de Academy. Altos mandos estaban recibiendo una parte del dinero. Tú y tus hombres vieron los números de serie. Se convirtieron en un problema. La mente de Richard comenzó a girar. Los narcóticos luchaban contra la adrenalina que explotaba dentro de él. ¿Comando bloqueó nuestras comunicaciones?, murmuró. ¿Nos dejaron morir en ese barranco? Exactamente. Abigail asintió sin dejar de teclear. Mi unidad médica recibió la orden directa de no intervenir. Yo desobedecí y entré por ustedes. Cuando el piloto recibió ese disparo a través del parabrisas entendí qué tan profunda era la corrupción. Cerró momentáneamente los ojos. Si regresaba a la base, me someterían a corte marcial o desaparecería en alguna prisión clandestina. Y si tú despertabas y hablabas, sufrirías una complicación médica en el área de trauma. La habitación quedó en silencio. Así que estrellé el helicóptero. Hice parecer que fue pérdida total y me aseguré de entregarlos a una patrulla de la OTAN antes de desaparecer. Abigail cerró la laptop de golpe. He pasado los últimos 10 años trabajando en hospitales militares, vigilando a los sobrevivientes de Pale Horse, asegurándome de que ninguno muriera repentinamente mientras dormía. Cambié el equipo táctico por uniformes médicos para convertirme en su vigilancia permanente. Richard la observó en silencio.
La magnitud de aquel sacrificio lo golpeó como un disparo. Una operadora condecorada borrando su propia existencia para proteger hombres que apenas conocía. Esta mañana investigué tu archivo, confesó Richard. Utilicé un túnel seguro hacia la Agencia de Inteligencia de Defensa. Abigail se congeló. El cambio en su postura fue aterrador. Pasó instantáneamente de defensiva a letal. ¿A quién llamaste? A un amigo, el general Robert Calloway. El color desapareció completamente del rostro de Abigail. Miró las persianas cerradas de la habitación y apretó la mandíbula. Calloway, susurró con una frialdad peligrosa. Calloway era el oficial principal de inteligencia en el MAND en 2012. Él firmó la orden para bloquear sus comunicaciones. Él diseñó el fondo clandestino. Richard sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. No. Robert y yo somos amigos desde hace 20 años. Él me envió tu expediente. No lo hizo para ayudarte, coronel. Abigail caminó rápidamente hacia el gabinete médico en la esquina. Lo hizo para confirmar que el fantasma que no logró matar hace 14 años acaba de reaparecer. Sacó un paquete estéril y deslizó discretamente un bisturí quirúrgico de cerámica dentro del bolsillo de sus cracks. Después tomó 2 pesados tanques de oxígeno de acero. Al usar esa red segura activaste una alarma silenciosa. Ahora sabe que sigo viva. Sabe que me encontraste, y sabe exactamente en qué habitación estás. Richard tragó saliva. Sus instintos militares finalmente comenzaron a imponerse sobre el SOC. ¿Qué tan lejos está su equipo de eliminación? Constellis tiene un centro de aviación privada cerca de Austin, respondió Abigail mientras revisaba el cerrojo de la puerta. Si Calloway envió contratistas en cuanto colgaste el teléfono. Miró su reloj. Llevan 30 minutos volando. Eso significa que ya están dentro del edificio. Justo en ese instante, las luces fluorescentes comenzaron a parpadear violentamente. Un zumbido eléctrico llenó el cuarto. Y todo quedó completamente oscuro. Un segundo después, las luces rojas de emergencia se encendieron, bañando el pasillo con sombras largas y perturbadoras. El sistema central de ventilación del hospital se apagó abruptamente. Cortaron la energía principal y desactivaron las cámaras de seguridad, susurró Abigail mientras se pegaba contra la pared junto a la puerta. Código azul, coronel, oficialmente estamos detrás de líneas enemigas. Bajo la luz roja de emergencia, la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Militar Brooke dejó de parecer un hospital. Ahora parecía una zona de guerra. Richard Hayes apretó las barandillas metálicas de la cama hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Junto a la puerta, Abigail Preston, la mayor Sarah Jenkins, sostenía el bisturí de cerámica oculto en su mano derecha. Respiraba lenta, controladamente. Sin miedo alguno. ¿Puede moverse, coronel? Susurró sin apartar la vista de la puerta de vidrio esmerilado. Tengo la tibia destrozada, gruñó Richard, con el pecho agitado mientras arrancaba con dolor las líneas intravenosas de sus antebrazos. Pero no voy a morir en esta cama. Bien. Deja el monitor cardíaco conectado. Necesitamos el ruido. Pasos pesados y sincronizados resonaron por el pasillo de linóleo. Botas tácticas avanzaban talón a punta. A través de la estrecha ventana, el segador haz de una linterna montada en un arma cortó la oscuridad. 2 hombres vestidos completamente con equipo táctico negro sin insignias aparecieron en el pasillo. Llevaban subfusiles con silenciador pegados al pecho. Cuando esa puerta se abra, te tiras al suelo, ordenó Abigail, con una calma letal en la voz. El picaporte giró, la cerradura hizo clic. Cuando la puerta se abrió, el primer contratista entró, apuntando directamente hacia la cama del hospital. Ahora, siseó Abigail. Richard se dejó caer violentamente al suelo. El dolor en sus costillas era insoportable, pero le salvó la vida. 3 disparos silenciados perforaron el colchón donde había estado su pecho hacía un instante. Antes de que el tirador pudiera localizarlo, Abigail saltó desde su punto ciego. No fue por el arma, fue por su estructura de soporte. Giró un cilindro de oxígeno de acero sólido en un arco brutal y golpeó la rodilla del líder.
El hueso se rompió con un crujido espantoso. Cuando el hombre cayó gritando, Abigail giró. El segundo contratista levantó su arma, pero ella ya estaba encima de él. Clavó un bisturí cerámico profundamente en el plexo braquial bajo la clavícula, paralizando su brazo al instante. Barrió sus piernas y lo estrelló contra la pared, rematándolo con un golpe de palma en la mandíbula. Quedó inconsciente antes de tocar el suelo. Todo el enfrentamiento duró menos de 3 segundos. Claro, murmuró Abigail, tomando una de las armas. Revisó la recámara con eficiencia. Sube a la silla, coronel. Tenemos exactamente 3 minutos antes de que el equipo de limpieza de Calegua se dé cuenta de que el equipo 1 cayó. Richard se arrastró hasta una silla de ruedas cercana, conteniendo un gemido mientras la sangre volvía a empapar sus vendajes. ¿A dónde vamos? Las salidas estarán bloqueadas. Al cuarto de servidores del subnivel, dijo Abigail, empujándolo por el pasillo iluminado en rojo. Calegua usó el enlace seguro de la DIA para enviarme tu archivo. Ese enlace deja rastro digital. Si conectamos tu laptop en el troncal de fibra óptica del hospital, puedo rastrear la señal hasta sus servidores privados y exponer todo el fondo clandestino de Elman. Se movieron rápidamente por la sala vacía. El personal se había encerrado, dejando los pasillos desiertos. Llegaron al elevador de servicio, pero estaba fuera de funcionamiento. Abigail no dudó. Abrió la puerta de la escalera, tomó la silla de ruedas de Richard y lo arrastró escaleras abajo con una fuerza aterradora. El nivel del sótano estaba helado, vibrando con el rugido de los generadores diésel. Al final del túnel había una pesada puerta de acero, el centro de servidores. Frente a ella estaba un tercer contratista. Era enorme, con complexión de jugador profesional, y ya tenía su arma levantada. «¡Alto ahí!», gritó el hombre. Abigail empujó la silla de Richard hacia un lado, enviándolo detrás de un pilar de concreto. Al mismo tiempo, se arrodilló y disparó una ráfaga perfecta de 3 tiros. No apuntó al cuerpo, destruyó el arma del enemigo en sus manos. Antes de que pudiera sacar su pistola secundaria, Abigail corrió. Saltó sobre un generador, envolvió sus piernas alrededor del cuello del gigante en una llave triangular aérea. Ambos cayeron al suelo con violencia. El hombre luchó, pero su agarre era inquebrantable. En 8 segundos, perdió el conocimiento. Abigail se puso de pie, disparó el cerrojo electrónico de la puerta del servidor y arrastró a Richard hacia adentro. «Conéctalo», ordenó, lanzándole la laptop segura. La sala era un laberinto de servidores. Richard conectó el cable Ethernet al puerto principal. Bipaseó el firewall con sus códigos mientras Abigail tomaba el control del teclado. Sus dedos volaban. «Estoy revirtiendo la marca de agua, evadiendo los firewalls de la DIA. Ya estoy dentro del disco privado de Calegua. Tengo los libros de Elman, cuentas offshore, manifiestos de armas, órdenes de eliminación, todo está aquí». «Transmítelo», dijo Richard con voz temblorosa. «Envíalo al Estado Mayor Conjunto y al FBI». Abigail presionó Enter. Una barra de progreso apareció en la pantalla. «Transmitiendo 50%.